chamullo el doctor. ¿Cómo se chamulla? Entonces, hoy es tu día franco. En una cancha de fútbol, en un rectángulo. Hay un ser que lo único que hace es recordar. Funes, el memorioso, en 750. El partido judicial se sacó la máscara y comenzó a operar a cara descubierta después de convertir en mártir al ex fiscal Nisman el último 18 de febrero. Y escupió una serie de fallos que constituyen una verdadera provocación. ¿Al gobierno? No, en realidad al sistema. La justicia dictó la falta de mérito al empresario Carlos Blaquier en la causa en la que se encontraba procesado por delitos de lesa humanidad vinculados a secuestros de trabajadores del ingenio y pobladores de Libertador General San Martín. El juez Claudio Pontet dictó la falta de mérito en favor de Vicente Mazot, director del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca, acusado de participar y promover crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura. El juez Julián Arcolini rechazó citar a declaración indagatoria a Héctor Manieto, a Ernestina Herrera de Noble y a Bartolomé Mitre, socios de Videla y Martínez de Hoz en Papel Prensa. También la justicia le dictó la falta de mérito a Agustín Botinelli, ex director de la revista Para Ti, imputado en la causa por encubrimiento y participación en los delitos de privación ilegal de la libertad y homicidio. Botinelli fraguó una entrevista a Telma Jara de Cabezas, que estaba secuestrada en la ESMA y tenía un hijo desaparecido. Entrevista que expuso al aparato mediático, en aquel caso a Editorial Atlántida, como sostén del genocidio. Y la Corte Suprema de Justicia cerró una investigación sobre torturas en Malvinas a los excombatientes durante la guerra. Todos torturados por sus superiores. Esta lista de pasos hacia atrás, buscando recuperar el terreno perdido, vuelve a sembrar impunidad en el poder económico, en las Fuerzas Armadas y en los medios cómplices. Nada es casual, ni el tiempo que eligieron para salir a la superficie, ni el tiempo que eligieron para desafiar a la democracia con el mercado. ¿Te acordás de fuga de divisas, corridas cambiarias, dolarización de la economía cotidiana, devaluaciones soñadas? Ni los intereses que defienden esos mismos fallos que vuelven a olvidar a las víctimas y que se abrazan a los victimarios. ¡Rodríguez! 177. ¡Rodríguez! Nivel positivo 10. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Vamos! ¡Cargue! 5 ráfagas. ¡Cargue! ¡Cargue! ¡Tigre! ¡Cargue! ¡Ahí va, carajo! Pero me cago en Dios. ¡Fuego! ¡Fuego! Una vez más, aparentemente, atacan los Sea Harriers. El fuego de nuestra artillería es cruzado hacia 2 aviones que hemos divisado hasta el momento. Sigue habiendo alarma roja. A partir del día de la fecha, 2
de abril de 1982 inicia su transmisión LRA Radio Islas Malvinas. Una fragata recibe impacto de 14 cohetes sin apreciarse daños recibidos. Suplicaste al Dios de los corazones que enseñara su amor a las naciones. ¡Vamos a vencer! Comunicado del Estado Mayor Conjunto número 165. Funes el Memorioso, un programa de reconstrucción histórica. Tengo más recuerdos que todos los hombres juntos desde que el mundo es mundo. Jorge Luis Borges. Europa es mundo, América, que un pueblo con voluntad decidida como el pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, que presenten voluntad. 120 denuncias de torturas en Malvinas. ¿Soldado? Militares absueltos. ¡Buenos días! ¡Buenos días, mi teniente! 33 años después. ¡Caso! No veo fibra, soldados. No veo moral. Veo un grupo de tagarnas y reclutones cagados de frío y de miedo, que no entienden nada, que no quieren creer que vamos a ganar esta guerra. Película Iluminados por el Fuego. Si pensaran un poco, se darían cuenta que nosotros llevamos acá meses preparando nuestras defensas, preparando cuidadosamente nuestras defensas. Ellos, en cambio, piénselo bien, se han pasado todo este tiempo adentro de los barcos. Imagínense en el desgaste que tienen. Venir en barco desde tan lejos para adentrarse en estas islas desconocidas. Por favor, soldados, ni siquiera están adaptados al frío. Ustedes han sido elegidos para defender a la patria del invasor enemigo. No existe el frío, no existe el hambre, solo Dios y la patria. ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Me cago en los Gurkas! ¡Me cago en los Gurkas, soldados! ¡Esos tipos están muertos de entrada! ¡Se van a tener que ir como vinieron! ¡Alerta roja! ¡Alerta roja! Cuando Iluminados por el Fuego se estrenó en la provincia de Corrientes, Pablo Basel era subsecretario de Derechos Humanos. Se sumó inmediatamente a la pelea de los soldados torturados en las islas, en plena guerra del Atlántico Sur. Yo venía de una relación de años con el colectivo de combatientes de mi ciudad, la ciudad de Goya, en la provincia de Corrientes. Que es una de las provincias que ha dado más vidas. Más de 1.800 soldados fueron movilizados desde Corrientes. Pero en ese momento tenía que ver con actuaciones en mi vida política como concejal de la ciudad y también profesional como abogado. Ya en Corrientes, como secretario de Derechos Humanos de la provincia, presentando, como bien vos le decís, la película Iluminados por el Fuego, se generó un impacto emocional muy, muy fuerte, porque los actores de la película, uno al terminar la exhibición, que fue el primer lugar que se exhibió en el país, con el director, con actores, con el guionista, al lado nuestro, los actores de la película estaban figuradamente al lado nuestro, más gordos, más pelados, más viejos, con su mujer, con sus abuelos, con sus hijos, ya abuelos. Pablo Basel. Y nadie se podía mover del cine de la emoción porque volvieron a recrear algunas de las cuestiones que le tocó vivir. Abogado defensor de los soldados que denuncian torturas en la guerra de Malvinas.
en Uno Nunca Sabe, por AM750. Y ahí me contaron ellos, ante mi comentario, ¿no?, de qué fuerte es esta película. Muchos me dijeron, la película es fuerte, pero se queda corto. Yo soy un convencido de que hay que estar atento siempre a lo que uno escucha, y empecé a preguntar. Y ahí los soldados, a lo largo de casi 2 años de trabajo, me han contado primero la muerte de 3 soldados por hambre, me han contado que vieron a un cabo suyo dispararle un tiro en la cabeza a un camarada suyo por una cuestión menor. Me han contado 5 de ellos que habían sido torturados, 15 de ellos habían sido testigos de torturas de camaradas suyos, todos amenazados al regreso. Es decir, nadie puede hablar de esto. Claro. Estamos hablando del contexto dictatorial de 1982, ¿no? Claro. Después de llegado a las islas, nadie puede hablar. El que habla es traidor a la patria, consejo de guerra, etc. ¿Cuál es la misión que cumplen aquí? Vigilada. ¿Cuál es el ritmo que llevan todo el día? ¿Qué hacen desde la mañana a la noche? Bueno, como anoche llegamos, no le parecía ahora, todavía no tenemos ninguna orden, ¿eh? Estamos acá por estos momentos, no sé de acá a dónde nos llevarán, nos trasladarán. Pienso que nos instalemos en otra parte. ¿De dónde son? De Corrientes, Mercedes, de Río 12. ¿Cómo nos impresionó la llegada de los que vienen aquí? Sí. Bueno, yo ya me imaginaba cómo era acá, ¿eh? Había otros soldados que, como decía, no sabían cómo iba a venir acá. ¿Surge mucho el río, por ejemplo? Sí, un poco. ¿Cómo se va a protegerse del frío? La ropa. Después tenemos el abrigo que le llaman el... Bueno, no sé. ¿Cómo ven los días venideros? ¿Qué esperan de los días venideros? Y pienso que todos los días casi es lo mismo que ahora, ¿ves? Pienso que todos los días son lo mismo. ¿Piensan en la posibilidad de un combate? No sé. También hay que tener en cuenta que, a diferencia de otras víctimas colectivas de la dictadura, de por ejemplo la resistencia peronista de los 70 o los movimientos políticos sociales de la década 60-70, venían del contexto de despolitización de la dictadura militar. No venían a insertarse en una estructura, llamémosle política, social, porque cada uno volvía. En el caso de los combatientes correntinos, muchos volvían al campo, muchos volvían a ciudades pequeñas del interior provincial, donde estas cuestiones no había con quién canalizarlas, insisto, en el contexto dictatorial. Entonces, yo digo tardé 2 años, pero no porque 2 años tardé en escribir las cosas, sino que había que romper el silencio de 25 años. Sí, señor. Algunos de los testimonios era la primera vez que me lo decían a mí. Quiere decir que pasaron 25 años sin contarles estas historias a su mujer, a sus hijos, gente a sus camaradas. De 45 años, no 44 años. Con la familia. Claro. Exactamente. Sí. Yo siempre cuento la historia de nosotros registramos con imágenes, como para que esto pueda en algún momento formar parte de la memoria del pueblo. Y recuerdo cuando llegábamos a la casa de una persona concretamente. La mujer tiene una pequeña peluquería adelante. Y bueno, yo venía en un auto oficial, con cámaras, con el iluminador, camarógrafo, toda la parafernalia de filmación. Y el excombatiente me decía, bueno, vamos a grabar, pero despacito, porque en el tono despacito, en tono de poco volumen, digamos, pues no quiero que mi mujer se entere. Wow. A lo que yo le decía, mira, esto lo hacemos en otro momento, porque la verdad que esto puede tener una difusión nacional e internacional y no puede no saber tu mujer, claro, que estaba atendiendo en la peluquería de adelante, digamos, 10 metros de donde hablábamos. Es decir, tuvieron que romper ese silencio y esto costó mucho. Y lo presentamos, estas 23 denuncias originales, lo presentamos
en la ciudad de Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego, porque Malvinas es parte de la provincia de Tierra del Fuego y es competente el Juzgado Federal de Río Grande para intervenir en los hechos criminales que suceden en la parte norte de la provincia, es decir, en Malvinas. Esto implicaba una reivindicación de la soberanía argentina, porque allí, en el territorio insular argentino, ocupado por el invasor inglés, se aplicaba toda la normativa jurídica argentina y la autoridad de un juez argentino. Esto, a mi juicio, había que sumarlo a los ejes básicos de este trabajo, que eran memoria, verdad y justicia. No podía ser que nuevamente los soldados argentinos en Malvinas quedaran afuera de lo que pasaba en el país, porque los 80 fueron la década de la desmalvinización. No había que hablar de Malvinas. Malvinas representaba las contradicciones de los argentinos, desde los que se sentían avergonzados porque apoyaron a Galtieri, los que se sentían engañados porque aportaron su trabajo para tejer bufandas y después no llegaron, el exitismo mediático. Representa sin duda un mar de contradicciones. El espejo en el que no quieren mirarse muchos. Exactamente. Pero las víctimas de eso fueron los soldados. De hecho, a su regreso, los que fueron oficiales y suboficiales tuvieron sus obras sociales, sus jubilaciones. Los que eran militares, digamos. Los que eran militares, claro. Los que se prepararon para la guerra. Tal cual. Mientras que los soldados no. Fue la propia tarea reivindicatoria de ellos lo que fue construyendo el presente. ¿De qué sección de la compañía Marzos? Soy apuntador de mortero. ¿Dónde estabas cuando empezó el bombardeo? En el momento del bombardeo estaba en un fogón que hacíamos todos los colimbas, ¿no? Todo con mi pieza, estábamos tirados cuerpo a tierra y ahí caían cerca los impactos, cerca de mi pieza. Uno de ellos aparentemente cayó cerca y me golpeó a mí. Yo creía que era solo un piedrazo y era una esquirla la que me afectó. ¿Te lastimó? Me lastimó así, más o menos para 2 puntos. ¿Y dónde te curaron? Me curaron en el hospital de acá del pueblo. ¿Y estás de nuevo en la posición? Y estoy en la posición, no, estoy bien. ¿Qué sentiste durante el bombardeo? Un poco de miedo. ¿Y además del ruido? Además del ruido de la posición. No, el ruido tanto no, tenía miedo. Pero lo pude superar. No hace miedo espantoso, ¿no? Sabía lo que hacía. El dolor de las víctimas siempre se cuenta en tiempo presente. Quien ha sufrido lo que sufrió la guerra o el terrorismo de Estado, distintas variantes, cuenta como si la cosa hubiera pasado hace 10 minutos. Y los 450 suicidios hablan de esta reacción de la sociedad argentina frente a los combatientes. Claro. 80 desmalvinización, 90 la década de la desmemoria. Recordemos que se indultó hasta Videla, entonces ¿qué podía esperar que un sargento torturador fuera condenado? Pues es que un día me dice, y tiene que ver con lo que decías de los 80, Carlos Esteban, el guionista de Iluminados por el Fuego, excombatiente de Malvinas, periodista argentino de Telesur, me dice, yo la primera vez que escuché hablar de Malvinas fue en el balcón de Semana Santa, y encima para decir que aquellos que querían interrumpir el gobierno democrático habían sido héroes de Malvinas. Y dice, yo en el registro que tengo del 82 al 87, ese día fue la primera vez que escuché la palabra Malvinas en la boca de un presidente de la Nación en el balcón de Plaza de Mayo, en el balcón de la Casa de Gobierno. Y la verdad que cuando uno mira hacia atrás y ve ese raconto de la línea de tiempo, dice, la pucha, ahí sí. Cuando uno analiza la política de defensa, la política de seguridad interior de los primeros años de la democracia, Pablo Basel, una hipótesis que manejaba el gobierno del doctor Alfonsín en esa época como base de un eventual golpismo, era la de los combatientes de Malvinas. Abogado defensor de los soldados que denuncian torturas en la guerra de Malvinas. En Uno Nunca Sabe, por AM 750. Cuando digo esto, partiendo de la base de la tarea de reivindicación de los primeros colectivos que planteaban políticas antiimperialistas, políticas
solidaridad con América Latina. En ese entonces varios grupos de combatientes, por ejemplo, fueron a Nicaragua a colaborar con el gobierno sandinista que estaba trabajando. Entonces, para la democracia, el primer gobierno democrático, era parte de una hipótesis de conflicto muy seria. Y había una versión del 88 que fue tomada por Lorenzo Pepe y Oraldo Brito, que eran diputado y senador del Partido Justicialista. Estamos hablando del año 88-89. Había un diario que se llamaba El Heraldo, que era una quinta y sexta, que lo producía el Buenos Aires Herald. Era una versión castellana de Buenos Aires Herald. Un día en contratapa sacan que a través de la Embajada de los Estados Unidos estaban reclutando excombatientes de Malvinas para los contras nicaragüenses. No para pelear en favor de la revolución, sino para los contras nicaragüenses. Y en eso laburaron lo que pudieron, tanto Heraldo Brito como Lorenzo Pepe, que en ese momento eran como las caras visibles de los tipos que atendían a excombatientes cuando iban al Parlamento. Datos que quedaron perdidos en el tiempo, uno nunca pudo ni rectificarlos ni rectificarlos. Pero si alguien quiere rectificarlo, puede ir a los archivos de la Comisión de la Memoria en la provincia de Buenos Aires, que está en la ciudad de La Plata. Para quien no conozca esto, el gobernador Cafiero, allá por el año 87-88, clausuró la división de inteligencia de la policía de la provincia de Buenos Aires y todos los archivos puso a disposición de los organismos de derechos humanos. Y allí uno advierte tareas de inteligencia realizadas por la policía bonaerense desde el 50, desde mucho antes. Sí, y en los 80 uno ve, estoy hablando a partir de septiembre, octubre del 82, es decir, apenas días de regresado de Malvinas, los colectivos de La Plata, por ejemplo, uno observa, cuando empiezan las primeras reuniones de combatientes, cómo la policía de la provincia de Buenos Aires, la división de inteligencia, empiezan los seguimientos a los grupos de combatientes agrupados en el rubro subversivos. ¿No? Esto no es una idea ni inspiración mía, está registrado, están las fotos, están los seguimientos, ¿no? Pasaron de ser los héroes que hasta el 14 de junio le pusieron el pecho a las balas, y septiembre-octubre, cuando se empezaban a agrupar por los primeros movimientos reivindicatorios, pasaban a ser los subversivos en la doctrina de la seguridad nacional del enemigo interno. Batallón 5, que ya lleva 32 días en las posiciones. Estas son las posiciones. Posiciones que reciben, además del fuego naval de estas últimas noches, una constante lluvia que ha hecho que estén todas inundadas, lo cual afecta o no afecta el ánimo. Sí, estoy contento, siento muy bien. Las primeras medidas de atención del Estado tuvieron que ver con, por ejemplo, con facilitar la obra social del PAMI a los combatientes. Y claro, el PAMI, en el caso, por ejemplo, de salud mental, tenía prestaciones básicas para problemas de la tercera edad, no para el estrés postraumático. Entonces, también la contención, si bien fue una atención, no significó totalmente. Entonces, a mí me parecía imposible, y todavía me sigue pareciendo increíble, que en plena política donde los tres poderes del Estado hablan de memoria, verdad y justicia, nuevamente queden afuera los combatientes de Malvinas. Porque aquí vuelvo a la investigación de esos 23 testimonios originales. En agosto del mismo año, 2007, sumé 15 testimonios nuevos. Empecé a recorrer el país, prácticamente todo el país, donde fueron apareciendo nuevas víctimas, y terminaron declarando cerca de 120 combatientes, incluso algunos suboficiales. Algunos suboficiales se prestaron a dar testimonio de haber visto soldados torturados. De esos 120 testimonios radicados en el Juzgado Federal de Río Grande, a juicio del fiscal se han cometido 85 hechos delictivos: homicidio, abandono de personas seguido de muerte, tortura, vejámenes, coacción, amenaza, lesiones graves, entre los que me acuerdo. Y por un hecho que sucedió antes de Malvinas, 18 de abril, allí no solamente se declaró también el carácter de lesa humanidad, sino que se procesó a quien dio la orden de torturar y a quien ejecutó. De esto
me surgen varias conclusiones. La primera, los casos de torturas, ninguna fue por cobardía, por negarse a combatir, por dar información al enemigo, por lo que sea. Estos casos tampoco justificaría la tortura, porque la tortura es un valor jurídico absoluto. Claro. O te tortura o no tortura. No puede haber tortura media o poquita tortura. Y además la normativa de guerra protege hasta el soldado enemigo. Entonces, el grueso de las torturas fueron por cuestiones famélicas. Claro. Cuando los soldados mataban una oveja, se apoderaban una lata de corned beef, paquete de galletitas, etcétera. Hay casos de torturas disciplinarias, por ejemplo el caso de Comodoro Rivadavia por llegar tarde a la formación, y hay casos de torturas de cerca de una veintena de soldados que aparecieron después de mi investigación original, de soldados torturados por su condición de judíos. En el contexto bélico, en el contexto donde toda la normativa dice, toda la técnica de guerra que hay que unificar a los soldados, allí se discriminaba a los soldados por su condición de judíos, judíos de M, ustedes son porque no se van a pelear por Israel, no por Argentina, ustedes son cobardes, etcétera, etcétera. Esto es la primera conclusión. La segunda conclusión, esta investigación desnuda a las Fuerzas Armadas que la Argentina tenía. Porque cuando uno pregunta a algunos de los que sostienen las teorías de las Fuerzas Armadas, sale a aparecer la teoría de los dos demonios. Y supongamos, por vía de hipótesis, lo repito, que uno aceptara esa teoría, que es desechable de todo punto de vista, jurídica, política y legalmente. Pero si aceptara, yo digo, ¿cuál es el fundamento para torturar a soldados argentinos bajo órdenes de militares argentinos, defendiendo a la patria frente al pirata inglés? No existe normativa. Muy por el contrario, desnuda la metodología que habían sido preparados, muy por el contrario, desnuda la formación militar por la que habían sido concebidos, y demuestra además la politización de las Fuerzas Armadas, que estaban más preparados para pelearse la Fuerza Aérea contra la Armada y contra el Ejército, porque ministerio ocupaba, que prepararse profesionalmente para la guerra. No solamente me torturaron a mí por ser judío, sino que ha torturado el ejército a gente que no era de mi religión. Hicieron hincapié en los judíos en la mayoría de los casos, porque bueno, en su mayoría el ejército argentino que fue a Malvinas fue nazi, por decirlo de una manera, o sea... Silvio Katz. Era muy bueno, no sé, cuando se aburrían tener... Excombatiente de Malvinas. Con quien sacarse la bronca. A mí me torturaban de las más diversas formas que pudieron. O sea, él se divertía haciéndome sentir mal a mí. Él aprovechaba su grado, porque creo que sin una tira no hubiera hecho lo mismo, o si yo no hubiera tenido 19 años tampoco, ¿sí? Él se aprovechó de que yo era un chico y él tenía poder. Me hacía poner las manos en el agua congelada, la cabeza en el agua congelada. Lo llamábamos el lago de los lamentos nosotros, ¿sí? Porque nos hacía... Era sacar la mano de grados bajo cero el agua congelada, no poder mover los dedos, ¿sí? Nos hacía comer, tiraba la comida en los lugares donde nosotros defecábamos y bueno... que comiéramos de ahí, exactamente, entre otras cosas. También la ignorancia, yo digo, ¿no? De decir, ¿qué haces acá? Vos tenés que ir a combatir por Israel. O sea, ¿qué haces combatiendo por Argentina? Por ejemplo, parte de las torturas, además del estaqueamiento, del enterramiento, ¿sí? Hacer un pozo y meter al soldado hasta el cuello y taparlo con turba, eran descalzar al soldado, mojarle los pies y con el teléfono de campaña aplicar un giro, que esto genera una corriente eléctrica como una picana eléctrica. Una picana casera, una picana campaña. Y además, un caso para mí paradigmático, bueno, hay una enorme cantidad de represores que tuvieron en Malvinas, ¿no? Una enorme cantidad. Pablo Basel. El caso de Comodoro Rivadavia, porque es un oficial... abogado defensor de los soldados que denuncian
torturas en la Guerra de Malvinas. Se supone preparado con las artes de la guerra, que pasó 4 años por el colegio militar, por curso de especialización, etcétera, etcétera, en ese momento capitán, que tortura al soldado por llegar tarde a la formación. Este soldado venía del campo de exterminio de Campo de Mayo, había sido interrogador en Campo de Mayo. Todos sabemos que el Campo de Mayo tiene menos de 20 sobrevivientes, que fue un campo de exterminio. Sí. En Malvinas, el soldado torturado, un soldado correntino, Juan Carlos Gómez, fue herido en Bahía San Carlos por salvar al sargento que ejecutó la orden de tortura. Y no vio en combate, recordemos que el desembarco inglés fue casualmente en Bahía San Carlos el 1 de mayo, no vio a quien dio la directiva, el capitán Polano, porque se autoinfligió una herida los días previos para ser evacuado al continente. Es decir, a eso los combatientes que Malvinas llaman cobardes. Y además, este oficial, ya por fines del 86, formó parte de los movimientos de desestabilización de democracia, realizando atentados contra el cementerio judío La Tablada. Suelo ironizar respecto a esta situación, que excepto la sábana del Ku Klux Klan, la tenía todas hombre, ¿no? Entonces, en algunos casos esto se ve patente, se ve notorio, ¿no? La falta de profesionalismo. Estar preparado para ejercer con autoritarismo la conducción, que tiene lógicas propias de conducción bélica frente a contextos bélicos. También de mi investigación surge que esto no fue obra de un cabo loco como vemos en alguna película de Vietnam, porque en todas las unidades desplazadas en Malvinas hubo al menos un caso. Todos los grados de Malvinas tuvieron al menos un caso. Es decir, no todos los capitanes de Malvinas torturaron. Pero usted quiere un capitán, yo le doy un nombre. No todos los tenientes. Claro. Pero si usted quiere el nombre de un teniente, yo le puedo decir un nombre de un teniente torturador. No todos los cabos fueron torturadores. Pero si usted quiere un nombre de un cabo torturador, le puedo decir. Con lo que la cantidad de unidades desplazadas con casos, la cantidad de grados con casos. Menéndez torturó a 2 soldados en el patio de la Casa de Gobierno de las Islas Malvinas, da cuenta de un plan sistemático aplicado contra los soldados sin tener ninguna consideración en el contexto en que se encontraba. Llegué a Malvinas el día 25 de abril a las 10 de la noche, llegamos en un avión, había mucho viento, y cuando pisé Malvinas sentí que estaba pisando la patria. Edgardo Esteban, excombatiente. No puedo decir que me sentía feliz, pero me sentía que estaba siendo partícipe de ese evento histórico y que estaba defendiendo lo que creíamos que era nuestro. Cuando empezó el bombardeo el 1 de mayo, yo estaba haciendo guardia. Yo sentí o tuve la necesidad de ser cucaracha, porque sabía que las cucarachas se habían salvado en el bombardeo de Hiroshima con la bomba atómica. Yo recuerdo siempre la frase de San Martín, que la patria no hace al soldado para que la deshonre con sus crímenes, con mucho menos porque dice que ese uniforme se sostiene con el esfuerzo del pueblo. No recuerdo textualmente la frase. De ahí, cuando uno analiza la conducta de San Martín, primero el respeto hacia los vencidos, hacia su propia tropa, las autoexigencias de disciplina, la negativa de él a desenvainar su sable para usarlo en contra de un argentino, de un patriota, de un hermano. Yo creo que parte de la tragedia del siglo XX ha sido que las Fuerzas Armadas argentinas mayoritariamente o no leyeron, o no comprendieron, o no entendieron a San Martín. Algo tan básico como eso. Uno no puede entender cómo aquellas Fuerzas Armadas creadas para promover la independencia de las Provincias Unidas de América termina siendo la fuerza de ocupación de su propio pueblo, ¿no? Con la doctrina de la seguridad nacional. Claro. Termina sosteniendo planes económicos como Martínez de O, como lo de Aleman, como lo de tantos vendepatrias, y con un discurso que no tiene nada que ver con el de los fundadores de las Fuerzas Armadas allá por 1810, ¿no? Yo decía a un oficial joven
que nos cuestionó cuando abandonamos la isla de que habíamos perdido por culpa de los soldados, que nosotros seguíamos el ejemplo de nuestros superiores. Edgardo Esteban, autor de Iluminados por el Fuego. Y de alguna forma ellos fueron el fiel reflejo del miedo que tuvimos nosotros. Muy pocos con actitud de valentía, que aún hoy siguen mereciendo mi respeto. Algunos otros no pensaban que tenían soldados que necesitaban tenerlos de aliados para combatir, para defender la patria y para luchar y para ayudarse logísticamente. Pensaban que seguíamos siendo enemigos porque éramos ciudadanos civiles que estábamos haciendo el servicio militar, y muchas veces, particularmente los últimos 3 días, me preguntaba si el enemigo estaba atrás o adelante. El grueso de la investigación está en Río Grande. Un solo hecho, 85 hechos en Río Grande, 1 en Comodoro. Pablo Basel. Por distintas cuestiones, llega a la Cámara Superior de estos 2 juzgados, que es la Cámara de Comodoro. Abogado defensor de los soldados que denuncian torturas en la Guerra de Malvinas. En Uno Nunca Sabe, por AM 750. Que confirma, en el caso de Comodoro, el procesamiento de los que vejaron a un soldado, y en ambos casos confirma el carácter de lesa humanidad. ¿Qué quiere decir que confirme el carácter de lesa humanidad? Lisamente la imprescriptibilidad. Exacto, claro. Se puede investigar en todo momento. Ante nuevas maniobras de la defensa, llega a la Cámara de Casación, que en un fallo muy rápido, de menos de 2 meses, la Cámara de Casación dice: esto no es lesa humanidad. Lo increíble en ese fallo es que una sala, la sala 1, caracterizada no solamente por su matriz conservadora, sino también muy lenta, lo hacen poco menos de 2 meses, y convoca como amigo del tribunal a un grupo de excombatientes integrados mayoritariamente por combatientes de Malvinas que colaboraron en el alzamiento de Zein el-Din el 3 de diciembre del 90, formando parte del grupo que tomó el edificio muy cercano de acá, de la Prefectura Nacional, con el grupo Albatros. ¿No? Cuando uno mira los diarios del 4 de diciembre del 90, va a ver que uno de los lugares foco de conflicto fue la prefectura. Sí, claro. Tanto como Zein el-Din, como todos los participantes, fueron juzgados y condenados por atentar a la democracia, y parte de los soldados que integraron estos grupos vinculados con Zein el-Din y profundamente antidemocráticos fueron utilizados por la Cámara de Casación como amicus curiae, como amigos del tribunal, para dictaminar que esto no era de lesa humanidad. Y con un segundo argumento, también falso, que dice: no, si bien los hechos pueden ser graves, no es el número suficiente para que dé idea de sistematicidad. No dice cuánto sería lo suficiente el número de soldados con muertos de hambre. Ver la receta, ¿no? No da la receta como para decir, bueno, hay que, para que sea lesa humanidad, no 120 no alcanza. Qué bárbaro. Y ahí pasa la Corte. Hace 3 años el tema está en la Corte, y la Corte, en una resolución de 3 renglones, dice que esto no es una cuestión definitiva, no puede abocarse al conocimiento. Entonces, la primera cuestión es: estuvo 3 años para escribir 3 renglones. Segundo, no advirtió la Corte de que nosotros veníamos de fallos adversos de casación. Claro. Con lo que casación nos dice son eventualmente crímenes comunes y en consecuencia prescriptos. Entonces, si prescribió para un caso, para casos similares también prescribió. Usted al otro día que se quiera avanzar la investigación por otro torturador, ese torturador va a llegar a la Corte y la Corte va a decir son casos comunes. Entonces tiene un carácter masivo en cascada, va cayendo en cascada para todos los casos involucrados. Los compañeros de Malvinas dicen como un punto final, claro, ¿no? Un triste memoria del punto final. Y que no queda otra alternativa que recurrir a los tribunales internacionales, claro, porque no puede ser que nuevamente los hijos del pueblo que fueron a Malvinas ofreciendo todo como es su vida sin tener nada más que ella,
se han nuevamente burlado la expectativa de justicia. Nosotros, un grupo de soldados del Regimiento 12, estábamos con los helicópteros donde pedían refuerzo, nosotros no íbamos. Y bueno, ese primer refuerzo que pidieron Darwin, donde hacía días que estaban combatiendo. Marcelo Vallejos, excombatiente. Y bueno, antes de llegar a Darwin, caímos en una emboscada. Y cuando iba bajando el helicóptero a tierra no podía bajar porque nos empezaban a tirotear a los ingleses. Y bueno, ahí nos rendimos y nos agarraron prisioneros, eran como a las 2 de la mañana. No se veía ni la mano y ellos veían porque tenía, ¿cómo se llama eso para infrarrojos? Y bueno, nos hincaban con el caño del fusil y nos llevaron hasta Darwin. Ahí ya había prisioneros, como 300 prisioneros más o menos. Al tercer día que estuve ahí pidieron 20 soldados para recoger los muertos del campo de batalla. Y ahí se fueron 20 soldados. Y a las 3 horas por ahí piden 20 soldados más para recoger los cajones de municiones que estaban en Darwin. Teníamos que trasladar más o menos a 300 metros. Y bueno, empezamos a cargar con los 20 soldados y faltando poco para terminar, va un soldado, levanta el cajón y sale. Y entonces yo venía por atrás de él, en vez de ir a agarrar, se pegó la vuelta. Y el que venía atrás mío levanta el cajón y explota. Y ahí murieron los 4 que estaban cerca. Y a mí me agarró más o menos a 7 metros. Y ahí me arrancó la pierna, después la otra toda herida. Yo en esta causa fui denunciante, busqué los testimonios, parte de los testimonios. Aquí trabajaron muchos estados provinciales, por ejemplo, el gobierno del Chaco, el gobierno de Chubut, el gobierno de Tierra del Fuego, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, entre otros, el gobierno de Santa Fe, para aportar testimonios de hijos de esas provincias, y luego yo me retiré de la provincia de Corrientes, de mi lugar de secretario de Derechos Humanos, y empezó a trabajar como querellante en la causa el Centro de Combatientes Soldados de La Plata. Y La Plata estaba preparando una presentación ante las instancias internacionales para en este caso las presentaciones son por denegación de justicia, ¿no? Lo que a mi juicio es una vergüenza, porque mire, fíjese, si usted hoy lee los diarios argentinos, hay 2 noticias que tienen que ver con el prestigio internacional de la Argentina en materia de derechos humanos. Sí, acaban de nombrar al frente de la Comisión de Derechos Humanos. La ONU es un argentino de 50 años, profesor universitario de La Plata, joven, talentoso, y a cargo de la Corte Penal Internacional a una argentina funcionaria de Cancillería. Esto se hace en función del prestigio internacional de Argentina en materia de derechos humanos. Entonces, los combatientes Malvinas van a tener que ir a decir, acá venimos los que todos nos dicen que somos los héroes de la patria, a pedir justicia en nuestro propio país. Claro. Me parece que esto habla mal de nosotros, y por eso yo tomé la decisión de presentarlo, que sigamos hablando de los héroes de la patria reservados solo al 2 de abril. Mucha gente el 3 se olvida y el 1 de abril empieza a mirar en su agenda qué puede hacer mañana. Hemos hecho un relevamiento de 23 soldados excombatientes de Malvinas que han prestado su testimonio 2007, con la hipótesis de que es necesario que la gente, la sociedad, nuestro pueblo, la comunidad sepa cómo fue las circunstancias propias de la guerra, cómo fue el trato, cuáles fueron las circunstancias que pasaron allí. Y nosotros creemos que gran parte del trato que los profesionales militares, algunos de ellos, dieron a la mayoría de los soldados era el mismo trato que estaban dando al resto de los argentinos en ese momento histórico, dictatorial, es decir, desprecio por la vida, torturas sistemáticas, falta de respeto a la integridad, prisión y estaqueamientos a mansalva. Entonces, en este contexto, estas declaraciones nos prueban que tenemos el asesinato de un soldado correntino por parte de un suboficial, alejado de toda escena bélica exclusivamente por una cuestión personal.
tenemos la muerte de 4 soldados, 3 de ellos correntinos, de hambre en distintos lugares de la isla. Tenemos registrado más de una docena de casos de estaqueamientos, es decir, personas amarradas sobre la turba húmeda, semidesnudas, descalzas, sin abrigos, dejado durante varias horas en el rigor de las islas climático de las Islas Malvinas, solo por cuestiones que generalmente tenía que ver con que la desesperación del hambre llevaba a algunos de los soldados a carnear una de las tantas ovejas que pastaban por allí, y ante esa circunstancia la represión era el estaqueamiento. En ningún caso el estaqueamiento fue por insubordinación, por cobardía frente al enemigo, por negarse a pelear. Todos los hechos fueron incluso alejados del escenario bélico. Nosotros registramos además un caso de una persona que fue estaqueada en el Liceo Militar General Roca, en Comodoro Rivadavia, antes de viajar a Malvinas, donde no se podía alegar que estuviera el enemigo cerca, o que no había calabozos, o que no había prisiones militares para alojar a una persona que hubiera cometido algún acto grave. A trabajar con los combatientes es que por aquellos días tomé conocimiento de un pensamiento de un patriota latinoamericano, Augusto César Sandino, que dijo en alguno de sus pensamientos que un soldado que luchó por su patria y no le pidió a ella un palmo de tierra para ser sepultado, merece por lo menos ser escuchado, comprendido y respetado. Y a mí me parece que la sociedad argentina después de 1982 no siempre escuchó, no siempre comprendió y mucho menos respetó la historia, el dolor, el sufrimiento que tuvieron estos colectivos al regreso a Malvinas. Y mal, nos escondieron abajo de una alfombra, como si fuéramos basura, ¿sí? O sea, el argentino, hasta en el fútbol es lo mismo. Messi no hace un gol en la selección, es un desastre. Yo perdí una guerra y era una basura. Silvio Katz. No. O sea, me sentí mal y me hicieron sentir peor. Excombatiente de Malvinas. La sociedad tampoco nos cobijó, no nos dio un abrazo, no nos contuvo. ¿Sí? Yo no puedo creer cómo ahora hay gente de 18, 19 años que uno charla y vos ves que se siente golpeada cuando hablas del tema. Y cuando yo volví de Malvinas, la gente no quería hablar del tema. Entonces, el poder hablar de estas cosas, francamente, en la familia, en el contexto familiar, ante el micrófono, ante la sociedad, ante medios de comunicación, genera un esquema de salud mental diferente, genera un esquema de salud diferente. Yo por eso comparto la preocupación de muchos que en este momento ven cerrada la vía de justicia, la preocupación acerca de muchos combatientes de qué puede pasar al ver cerrada toda alternativa de justicia, ¿no? Me parece que la Argentina en esto fue fundamental el discurso de la presidenta el día de la Asamblea Legislativa. Que les pidió que fueran a la Corte Interamericana. Exactamente. Alentó, puso la indignación a la altura de la más alta voz del Estado, los olvidados de la década del 80. Pongo un ejemplo, hace aproximadamente 5 o 6 años, uno de los viajes de la Presidenta de la República a Inglaterra coincidió con el 2 de abril. Me acuerdo. Y ese 2 de abril se conmemoró el Día de Malvinas desde la embajada misma, con oficiales, suboficiales y soldados, con un acto de primer nivel, y como muchos más. Todos saben los reclamos permanentes de la presidenta, del Estado Nacional, cada encuentro internacional que hay, multilateral, la Argentina plantea el tema Malvinas. Me parece cada vez que habla Winnie Pooh de Ditela, ¿no? De ahí veníamos. Claro. De la política de seducción de los ositos Winnie Pooh. Claro. Cada vez que habla un dirigente extranjero,
no es muy común que los propios dirigentes hablen de los derechos argentinos en Malvinas. No, esto me parece que es importante, ¿no? Porque a partir de allí uno puede ubicar en el lugar que la historia verdaderamente le tiene que ubicar a los combatientes malvinas. Funes el Memorioso. Un programa de reconstrucción histórica. Seguimos de memoria. Recordar. Funes. El 750. ...120 denuncias de torturas en Malvinas. Militares absueltos. 33 años después. Cuando el peligro acecha, hay que esperar pacientemente el momento de actuar, para no errar el disparo. Saber esperar es saber luchar. Argentinos, a vencer. Cada uno en lo suyo, defendiendo lo nuestro. El último 19 de febrero, la Corte Suprema archivó 120 denuncias de torturas en Malvinas en plena Guerra del Atlántico Sur. Terminó primando la palabra de los victimarios y el valor de la duda por encima de la denuncia de las víctimas, por encima de la palabra de aquellos que fueron estaqueados o picaneados con teléfonos de campaña en plena guerra, y también la palabra de los testigos. Ahora el camino es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo dependiente de la OEA, buscando justicia fuera de la República Argentina después de no haberla encontrado aquí tras 33 años. Hay una presentación que están haciendo el Centro de Combatientes de Malvinas de La Plata con su equipo jurídico ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pablo Basel. Hay algún tiempo para eso todavía, hay que hacer toda una presentación. Abogado defensor de los soldados que denuncian torturas en la Guerra de Malvinas. Pero lamentablemente a las víctimas no les queda otra cuestión que ir desde el país que más reconocimiento tuvo a los fallos de la Corte Interamericana. El país en que los tres poderes del Estado dicen que memoria, verdad y justicia es política de Estado. Del país que más ha juzgado y condenado a los terroristas de Estado, desde ese país van a ir las víctimas, van a ir los soldados de Malvinas a pedir justicia para ellos. ¿El reclamo es contra el Estado argentino o específicamente contra algunos? No, es contra el Estado. Contra el Estado. Sí, porque el Estado no puede, cuando suscribe un tratado, no puede argumentar cuestiones de derecho interno para incumplir el tratado. Claro. En ese marco, esto es un principio universalmente aceptado del derecho de los tratados. Si no, sería muy fácil. Yo firmo, pero como esto está en cabeza de la provincia tal, o esto está en cabeza de tal poder, o en cabeza, ¿no? Esto significaría en la práctica un mecanismo para incumplir los tratados. Entonces, la denuncia es contra el Estado Nacional. Perfecto. Y a partir de ahí, este tema está en cabeza, en primer lugar, de la Cancillería Argentina, que recaba los informes necesarios, y a partir de allí hay un proceso que se abre ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Si en los 80 no pudieron hablar, los 90 lo que hablaban no servía, y en los 2000 vuelve a no servir, me parece que estamos en problemas. Lamentablemente, no queda otra alternativa que salir del país para seguir sosteniendo la búsqueda de verdad. A mí me parece que una respuesta histórica frente a este problema fue algo que yo llamaba la gran Susanita, ¿no? Porque claro, los testimonios de tortura de soldados, los testimonios de vejámenes, del hambre extremo, que no fue propio el hambre extremo del contexto bélico. Por supuesto que la situación de aislamiento, esto incidió,
pero no hay suboficiales ni oficiales que murieron de hambre, por ejemplo, ¿no? En otras Fuerzas Armadas de otros países del mundo empiezan a comer por grados inferiores. Comen primero los soldados, después los suboficiales y el último el oficial de más grado. Por lo que está claro que el oficial de más grado tiene que llegarle comida en buen estado porque o si no se arma la podrida, digamos. Acá fue al revés, comían primero los oficiales, después los oficiales y último el soldado en pésimas condiciones. Entonces, a mí me parece que la gran Susanita es hacer como ese personaje de Quino, Mafalda, que cuando Mafalda le contaba uno de los dramas del mundo, Susanita decía qué bárbaro. Y después había un recuadrito de silencio y luego le decía Susanita, Mafalda, bueno, ya dijimos que bárbaro, vamos a jugar. ¿No? Como diciendo, basta, terminó. Ya cumplimos. Sí. Yo creo haber sido el primer funcionario público que hizo la presentación, cumpliendo nada más que mi deber. Yo era funcionario público y todos los funcionarios públicos, cuando conocemos un hecho delictivo, estamos obligados a denunciar. No hice nada extraordinario. Me parece que cada uno desde el lugar, el tomar conciencia de esto, me parece que genera una presión social importante en la búsqueda de verdad. Sobre todo porque uno encuentra en el colectivo, en la casa, en el club, en el barrio, en la familia algún combatiente y poder ponerlo esto en palabras es un acto de reconocimiento y salud para todos y un gran homenaje a la verdad y constitutivo de la memoria histórica de nuestro pueblo. Señor, ¿qué le impulsa a ofrecerse como voluntario? Bueno, en primer lugar creo que es un deber de todo argentino. Yo lo siento así. ¿Cómo piensa que podría trabajar? Tengo 4 chicos y tengo esposo. Me daría vivienda y trabajo en cualquier cosa. Llama a la patria. Llama a la patria. Absolutamente seguro, ¿no? Sí, la responsabilidad que tenemos en estos momentos, defenderla. No, hijo único. ¿Y qué dijo tu madre? Nada, a pesar de todo está contento, me dio un beso y me decía mucha suerte porque sabe que tenemos suerte. Funes, el memorioso. Un programa de reconstrucción histórica. Guión y relatos, Gustavo Campana. Edición y postproducción, Gustavo Eymon.